Hola, ¿qué más? Bueno, este es un Get Ready With Me, pero ya estoy súper ready. Solo que lo más especial porque vamos a estar listos antes del lanzamiento de la película Killers of the Flower Moon, que se estrena ahorita este 20 de octubre. Vamos a entender un poquito más sobre la historia de los Usagi. Siento que en el tráiler y en el teaser, digamos que esa historia ya está más madura. Necesitamos entender quiénes eran ellos, sobre todo de dónde venían, qué fue lo que pasó realmente antes de que podamos ver el desenlace de toda esta historia. Así que hágale, vamos a estar ready, vamos allá. Listo. Lo primero que tenemos que saber es que el libro está escrito bajo 3 crónicas. La primera crónica se llama Una mujer marcada. Creo que es una forma muy sensible, bonita de contar la historia de los Usagi, de presentarnos al personaje Molly. Siento que fue como mi crónica favorita. La segunda crónica se llama Un hombre racional. Es una de las crónicas más largas del libro. Está escrito de una forma muy racional. Aquí se empieza como a crear el fondo de las investigaciones, lo que está pasando a raíz de los Usagi, y digamos que nos vamos a encontrar con fechas, nombre, digamos que es una narrativa muy rigurosa, pues porque está creada bajo una investigación policial. Y finalmente la última crónica, que también es corta, que se llama El periodista. Aquí es como la síntesis de todo lo que sucedió, una elipsis de tiempo muy larga, ya en el 2000, cuando nuestro escritor David Grant decide escribir este libro. Nosotros vamos a quedarnos en la primera crónica porque no vamos a hacer spoilers. Para eso vamos a conocer a nuestros 4 personajes principales que nos está presentando el tráiler, y tenemos entonces a nuestro primer personaje, que lo entendemos como el protagonista, que es nuestra Lily Gladstone. Ella va a ser nuestra Molly Burkhart. Después vamos a ver a Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio va a ser nuestro Ernest Burkhart, y después vamos a tener a un Robert De Niro, que lo vemos con súper pinta de malvado, y este va a ser nuestro William Hale. Y finalmente tenemos a un Jesse Plemons, y Jesse Plemons es nuestro Tom White. Jesse Plemons es nuestro investigador del FBI, ficha importantísima en toda esta historia. Vamos a hablar uno a uno de nuestros personajes, digamos que en orden de importancia, aunque bien estos 4 son los que mantienen la trama del libro, y me atrevo a decir que la película está soportada. Vamos entonces a ir entendiendo el porqué de cada uno. Primero, historia de Molly. Bueno, yo tengo 2 personajes favoritos, y la verdad es Molly, porque Molly arrastra toda la formación Usagi y toda la historia Usagi, pero también la verdad les tengo que confesar que a mí me encanta el papel de Robert De Niro o el personaje William Hale, me encanta. Pero entonces, para entender la historia de Molly, tenemos que ir hacia atrás en el tiempo, y vamos a tener entonces como una línea cronológica. En el libro está anacrónica, pero pues yo la quise organizar pues como para que lo entendamos todos aquí. Entonces, en 1803, esto, paréntesis, esto es mucho después porque yo no lo sabía, yo pensé que era más o menos por esa época. Yo esto lo relacionaba con la época de Pocahontas, cuando Pocahontas estaba por allá con Will Smith, oiga, pues con John Smith, y colores en el viento descubrí. No, eso es mucho después de Colores en el viento descubrir, mejor dicho, Pocahontas ya había hecho y deshecho. 1803, Estados Unidos, que aún no era todo Estados Unidos, que aún no eran esos 50 Estados Unidos hermosos, rebosantes que tenemos solo hoy, le decide comprar a Francia el estado de Luisiana, ¿cierto? Para completar sus esferas del dragón. Entonces le dice: no, usted tiene por allá unas tierritas lo más de lindas, eso es más mío que suyo, pero venga, pues yo se lo compro. Entonces Francia, ni corto ni perezoso, se la vende. Le dice: bueno, pero yo te la vendo con todo y lo que hay ahí. Resulta que ahí habían unos indios, estaban muy felices, estaban establecidos, vivían en paz y armonía en Luisiana. El presidente Thomas Jefferson ve y dice como: esta gente, ¿qué hacemos con esta gente? Entonces va y les dice: hijitos míos, así como un amigo que tengo yo por ahí, igualitico, va y les dice: todos somos lo mismo, todos somos hermanos, somos una sola nación, ustedes aquí van a estar súper bien, nosotros los vamos a querer toda la vida. Y no pasan ni 4 años y Thomas Jefferson los está haciendo pero ir de ahí en 1803. Entonces ahí es donde empieza
el primer éxodo de los Osage, donde de Luisiana se tienen que ir para Kansas. Ellos se empiezan a establecer en Kansas a 1823. Ya en 1840 se registra es que una casa de bisontes hermosa que hacen los indios, o sea, ellos allá están súper felices. En 1844 se dice que nació el padre de Molly. O sea que Lizzie pudo haber nacido unos años después, que entendamos que en Kansas ya están establecidos los Osage. Hasta que en 1870 los Osage tienen que hacer un nuevo éxodo porque esas tierras muy pronto ya no van a ser tierras de ellos, y si ellos no se van de ahí, inmediatamente se van a declarar enemigos del Estado. De hecho, hay como unas anotaciones dentro del libro donde se dice que los blancos llegaban allá y los mataban a los indios. No querían esperar tanto tiempo a que Estados Unidos decretara rápido la orden de que los indios se tenían que ir, y entonces ellos cogían la justicia por sus propias manos y mataron a muchos indios. También se hacían como a los alrededores a esperar a que hicieran ir a los indios para que los que obviamente llegaran de primeros a esa tierra fueran los amos y señores de ese lugar en Kansas. Entonces los indios nuevamente se tienen que ir. Aquí hay una anotación muy triste y dolorosa porque se dice que los indios tuvieron que dejar enterrados a sus parientes cercanos, eran los que tanto amaban, a los que iban a visitar, y dejar la tierra por la cual se alimentaban, por la cual se comunica. Cherokee les ofrecen como unas tierras muy buenas, y uno de las tribus, el líder de la tribu, les dice: no, nosotros no nos podemos ir para esas tierras fértiles, porque donde nosotros nos vayamos para esas tierras fértiles y nos establecemos bien y estamos contentos, y allá otra vez llegan los blancos y nos las quitan. Entonces resulta que por allá había un tierrero donde nadie lo quería, era la tierra de nadie, allá no nacía el agua, allá no había nada, y precisamente este señor, este líder de la tribu, dice: no, vayas, que es donde tenemos que ir porque allá nadie nos va a molestar. Llegan allá, establecen allá un lugar de Oklahoma. Los papás de Molly se casan en 1874, o sea, 4 años después de ese éxodo, 4 años después de estar viviendo en este tierrero pedregoso que nadie quería. En 1877 empieza a haber una hambruna gigantesca, porque al ser terreno de nadie, y adicional a eso porque la caza de bisontes estaba prohibida, los indios empiezan a morir de hambre, no tienen agua, no tienen comida, no saben cómo funciona esa tierra. Entonces los indios tienen que viajar pues como a conversar con el presidente de Estados Unidos a que por favor les ayude, de que les brinde ayudas, de dónde entonces poder trabajar o cómo se trabaja. Empieza a morir mucha gente. Otra cosa por la que mueren tanto, digamos, los indios, es porque ellos vienen con enfermedades de los blancos, sobre todo la viruela, diezma mucho la población de los indios. En 1886 van a ser nuestra Molly, y en 1894 Estados Unidos dice que los indios se deben civilizar. Esto es un tratado que Estados Unidos crea porque los indios necesitan ser personas civilizadas, y de hecho el tratado hablaba como de la reintegración. Se tienen que integrar bien con la comunidad, y para eso tienen que recibir al Señor Jesucristo en su corazón, tienen que aprender a trabajar. Los trabajos que se le empiezan a dar a los indios obviamente van a ser los trabajos de los obreros, de la minoría, y todo esto para que puedan recibir como respaldo o subsidios o ayudas del gobierno. Y así es como el gobierno les empieza a mandar, después de mucho perendengue y mucha molestadera hacia los indios, empieza a mandar ayudas para que esta gente no se muera de hambre. En 1893 Estados Unidos necesita ponerle orden a su casa y entender entonces cuántos estados tiene, y hacer la sumatoria y hacer la medición de cuántas piedritas le tocó, cuántos centímetros cuadrados mide sus tierras, y entonces empieza como a organizar los estados por parcelas, a entender, como a censar sus tierras, y dentro de esos censos a entender entonces a quién le tocó qué, cómo está repartido entre qué. Me parece que es una forma organizada también de haber como ordenado su país. Ahí es donde hay una famosa carrera de las tierras, la pueden buscar en internet, el libro habla de ella, me pareció una cosa muy impresionante,
porque resulta que en ese momento, si por ejemplo una comunidad de 50 personas estaba viviendo entre X centímetros cuadrados, entonces ellos parcelaban, mermaban un poco más el porcentaje de lo que tenía la familia Xita y la familia Y y la familia C, entonces lo que sobraba era para los nuevos habitantes. Y en esa carrera de las tierras era como el que llegue de primera es el que se queda con las tierras. Entonces eso se mataban y hacían de todo pues para poder llegar a esa. Entonces existe esa carrera de las tierras en 1893 y resulta que ya querían hacer lo mismo en Oklahoma, en las tierras de los Osage. Entonces Palmer, que fue un indio o una persona que los indios adoptaron, que era un hombre muy inteligente, viendo lo que se avecinaba, empezó como a crear un tratado. Primero parceló, midió sus tierras, esas tierras pedregosas que nadie quería, que nadie compraba, pero que ya se están empezando también como ve, por allá yo los estoy viendo como que ya se están adaptando, entonces vamos a ver qué nos toca de allá. Entonces Palmer se adelanta a todo eso y lo que hace es, vea, vamos a dividir estas tierras en tantas parcelas. Parcelas van a vivir estas 36 familias, indios Osage. Estas parcelas no se van a vender, no se van a rifar y no nos van a desplazar de aquí. La única forma de que en estas parcelas pueda como ser dueña de esta parcela es que la pueda heredar. Y este es el listado de los personajes dueños de esta parcela, que eran 36. Entre esas estaba la familia de Molly, o sea, Lizzie y el papá de Lizzie y Molly con sus hermanos. A Molly le toca una de esas parcelas. Entonces, además, también le dice a Estados Unidos, como si fuera poco, en estas escrituras también lo que le quiero decir es que esta tierra es de nosotros y todo lo que hay dentro de esta tierra es de nosotros y ustedes no nos la van a quitar. Eso incluido los minerales, el agua, el petróleo y el carbón. Entonces Estados Unidos cuando ve eso, y quizás eso por allá era como una letra chiquitica, dice como estos indios son canzones y esa tierra ya es tan feo, eso, nosotros qué vamos a querer de eso. Bueno, listo, y firman. Resulta que esas tierras estaban llenas de petróleo y Palmer con Big Hair, ya que era otro indio Osage, ya sabían que esas tierras estaban llenas de petróleo y ellos ya sabían para qué servía el petróleo. Cuando hacen ese tratado en 1906, los 46 miembros de la tribu, cada uno con 365 hectáreas, se vuelven las personas más ricas del mundo, porque resulta que esas tierras estaban llenas de petróleo. Y ahí nuestra queridísima Molly se convierte en una Osage rica con carro, casa, ve, al igual que estos 46 miembros de la tribu Osage. Y ahí entonces es donde viene la presentación de los otros personajes. Resulta que vemos en la película que Molly, rápidamente la historia de Ernest, porque de Ernest no hay mucho que contar, de hecho como el tráiler se refleja, es igual que el libro. Ernest fue una persona muy pobre, el papá era un campesino pobre y a raíz de esa pobreza pues Ernest no tiene más remedio que ir donde su tío a trabajar. Ernest le gusta la juerga, el juego, le gusta vestirse bien, le gusta tener lujos, pero pues no quiere trabajar y es chofer. Siendo chofer es como conoce a Molly, que de hecho en el tráiler se ve como ellos se conocen un día. Al casarse con Molly se convierte en una de las personas más ricas del mundo, pues gracias a la fortuna de Molly. Después pasamos a uno de mis personajes favoritos, que es William Hay, y me gusta mucho porque William Hay fue muy pobre. William Hay fue un vaquero, le tocó empezar desde cero y resulta que los vaqueros, no sabía yo cómo era el trabajo de los vaqueros, pues la palabra lo dice, pero resulta que los vaqueros básicamente lo que tenían que hacer era llevar a pastar las reses encomendadas, porque ellos no eran los dueños de las reses, los dueños de las reses eran los ganaderos,
y ellos eran vaqueros, personas independientes que lo que por contratos llevaban a estas tantas cabezas de reses a pastar a otros lugares cuando en esta parte se acababa. Lo que pasa es que esos recorridos sí eran muy largos y de hecho William Hale le tocaba ir a Luisiana, a Oklahoma y a Kansas. Él se hacía esos recorridos siempre y él fue una persona muy pobre y como vaquero ganaba muy poco en realidad. Después quiso como comprar unas cabezas de ganado, se quebró, pero al final fue como batallándola, hasta que después otra vez se convirtió como en un reconocido ganadero. Cuando ya tuvo como un buen ingreso, empezó como a vestirse mejor, empezó a leer, empezó a recitar poemas, entonces empieza como a convertir en un hombre de sociedad, se empieza a vestir súper bonito, con sus ovnis, súper bien apuesto, ya con su esposa, empieza a tener familia y empieza a ser un hombre respetado. Tanto así que se vuelve como ayudante del sheriff, empieza a firmar las cartas como el reverendo. Digamos que su confianza empieza como a crecer y a convertirse en un man bacano, interesante. Empieza a tener tanto poder alrededor, digamos, de esta población entre Oklahoma, entre Kansas y Luisiana, que cuando se establece en Oklahoma, él le ayuda mucho a los Osages. Él es el que primero les tiende la mano a los Osages. Cuando los Osages se morían de hambre, William Hale era el que les estaba llevando un pan a la casa para alimentarlos. A William Hale lo querían mucho, los Osages lo querían y lo sentían como uno de los suyos. Así que ya para terminar y para que estemos listos antes de ver la película, quiero que nos quedemos en ese contexto histórico de la tribu Osage, de cómo ellos en este momento están o cuál es el inicio de la película, porque vamos a ver a una Molly más grande, vamos a ver a un Ernest pues ya grande y a un William Hale ya poderoso. Entonces, para que entendamos en dónde nos quedamos dentro de ese fragmento de la película, o cuál es la porción en donde la película se empieza a desarrollar, es con una tribu Osage completamente rica por esta fiebre del oro negro. Recuerden, son los más ricos del mundo, pero adicional a eso, no ser una tierra bien legislada, porque al ser indios, digamos que servían a sus propias leyes. Entonces esto se empieza a convertir casi como en un paraíso fiscal de los bandidos y de los ladrones. Entonces los fugitivos empiezan a ir a estas tierras, empiezan a hacer y deshacer, a matar a todo el mundo, a robar a todo el mundo. Entonces, adicional a eso, detrás de los fugitivos, ¿quiénes vienen? Pues los cazarrecompensas. ¿Y quiénes son los cazarrecompensas? Los cazarrecompensas son bandidos que un día se enteraron de que si por aquel sitio que cojo me van a entregar este dinero, pues voy y digo que soy un cazarrecompensas. También muchos vaqueros se convierten en cazarrecompensas, pues porque digamos que su trabajo no es tan bien remunerado como el de coger una jugosa recompensa. Además se dice que aquí en este lugar, en el territorio Osage, vivía una de las bandas criminales más peligrosas de esos tiempos, que eran los Al Spencers. No sé si de pronto dentro de la película se vaya a contar, creo que sí, porque igual tiene que ver mucho con el desenlace, pero para que entendamos que en este momento histórico la tribu y sus tierras están desordenadas, ahí no hay quien gobierne qué ni ponga orden absolutamente a nada. Y algo muy importante también que pasa es que ellos también se vieron afectados por el tema del whisky. Entonces, al prohibirse el whisky, al estar prohibido el whisky, cuando se hace de una forma artesanal y no tiene como el debido proceso o el debido procedimiento, el producto final que se convierte en un veneno. Entonces muchas personas van a morir a causa del whisky mal procesado y muchos Osages también van a morir a causa de eso. Entonces se empieza como a entender que hay una crisis dentro de este territorio, pero adicional los Osages están muriendo casi como si tuvieran una pandemia encima, por muertes naturales, pero también a veces unas causas muy extrañas en donde no hay un debido proceso de investigación. Al morir
tan pandémicamente que de hecho se hace un censo y en realidad se ve que los osages antes de la fiebre del oro eran personas más longevas de lo que está sucediendo. Ellos deciden pedir ayuda y piden ayuda en el 1923 y hasta 1935. Es que de verdad el FBI, recuerden que el FBI se había constituido por allá, se había creado por allá en el 1908, y en 1935 el FBI por fin llega a esta región a investigar qué es lo que está sucediendo. Llega de la mano de nuestro último personaje, Tom White, que digamos va a poner orden o quizás va a desenmascarar qué es lo que está sucediendo en este territorio. Bueno, con esto yo me despido. Killers of the Flower Moon, espero que sea una muy buena película y espero que, bueno, este video les haya ayudado a estar súper ready with me cuando veamos la película. Un abrazo y chao.